¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quien los saluda es el médico veterinario Franco Chuquillanqui. En esta oportunidad vamos a ir presentando algunos casos clínicos para el presente curso de analgesia de la tutora y docente Natalia Zeleita. Buen día. En esta oportunidad vamos a presentar algunos casos clínicos de la asignatura de analgesia de la docente Natalia Zeleita Rodríguez. Quien les habla es médico veterinario Luis Franco Chuquillanqui Garamendi, que le va a presentar los siguientes casos. En esta oportunidad tenemos al paciente Pipi, es un paciente felino, castrado de 8 años de edad, con un peso de 7.8 kilogramos, con una condición corporal de 4/5. Es un paciente inapetente con un estado mental activo. Aquí podemos ver una imagen referencial de la contextura que simularía tener Pipi. Y dentro de un examen físico se pudo evidenciar que Pipi tenía dolor al tacto abdominal, para ser exacto, muy cerca al área de la bolsa primordial que tienen los felinos. Como se mencionó, estaba inapetente, presentaba vómitos y no se movilizaba como antes, según informaba el tutor, y no ingresaba sobre todo a su arenero a defecar y tenía muchas dificultades para orinar. Dentro de los exámenes realizados a Pipi, se pudo apreciar por el lado del hemograma, presentaba unos valores de conteo de glóbulos rojos de 8.9 millones, de los cuales se estaba acercando mucho al límite superior, lo cual puede generar una hemoconcentración en el paciente. Por el lado del leucograma, sí presentaba un paciente una tendencia a lo que es la leucocitosis y neutrofilia, acompañado de un paciente con índices ya de cursar una monocitosis. Entonces estaríamos teniendo un paciente que, pasado el tiempo, iba a ser más marcado un proceso tanto de infección como de inflamación. Por el lado bioquímico, no presentó mayor alteraciones más allá de presencia de globulinas elevadas por 0.2 miligramos por decilitro de sangre, y por parte de coagulación no presentaba mayores cambios. Un detalle aquí a ver también, que presentaba plaquetas por ahí un poco bajo, y dentro de las observaciones presencia de macroplaquetas. Normalmente se puede asociar por la toma de muestra o estrés del paciente, que en ocasiones genera que el conteo de plaquetas no sea el más adecuado. Dentro de los exámenes de ecografía no se pudo acceder directamente al informe textual de la ecografía, pero se pudo conversar con la ecografista, donde nos indicó verbalmente lo que se estaba presentando, o más indicativo dentro del informe ecográfico, que era que el colon con moderado contenido de aparente heces fecales en todo su trayecto, de aspecto compacto con microestructuras ecogénicas, generando una sombra acústica, donde luego los demás órganos no presentaban mayores alteraciones. Se instauró una terapia preanestésica en Pipi, donde indicaron que primero iban a realizar esto y luego ya continuar con una terapéutica un poco más exhaustiva, donde se inició con tramadol de 2 miligramos subcutáneo cada 24 horas por 2 días. Se añadió lactulosa 1 mililitro vía oral cada 12 horas por un día para estimular a la defecación, ablandando las heces. Se agregó meloxicam 0.1 miligramos subcutáneo cada 24 horas por 2 días por el dolor que presentaba, y maropitam 1 miligramo subcutáneo cada 24 horas por 2 días por los vómitos que estaba presentando. Adicionalmente le brindaron una restricción alimentaria de cosas sólidas, como fomentar la ingesta de agua y una dieta totalmente blanda. El séptimo punto, que es la metoclopramida, es un punto que el médico tratante de Pipi me comentó que estaban en debate entre el staff médico, porque estaban en la duda si brindar metoclopramida versus el maropitam, frente a que la metoclopramida, más allá de generar un efecto antiemético, pueda generar un efecto procinético, siendo un arma de doble filo en un paciente que no podía defecar, y teniendo en cuenta que ya tenía heces muy compactas que pudiesen, al momento de generar el efecto procinético, lastimar tal vez más zonas del aparato intestinal. Pues los cuales al final sé que no llegaron a utilizarlo, pero era un fármaco que estaban muy a punto de utilizarlo. Entonces, Pipi, después de estos 2 días, no tuvo un efecto positivo, de los cuales el paso siguiente para este paciente, que es Pipi, es pasarlo por un procedimiento quirúrgico, o al menos una primera sedación, para ver si en una primera instancia optar por masajes manuales bajo anestesia y realizar un enema. Pero ya preventivamente se había hecho un rasurado quirúrgico en caso el enema no sea efectivo, de los cuales se abriría a nivel de cavidad abdominal para explorar cómo estaría el colon. Lamentablemente el enema y el masaje manual no tuvo efecto positivo, de los cuales se llevó a Pipi a un procedimiento quirúrgico para ver cómo estaba totalmente ese colon. De los cuales, como se puede apreciar acá en la imagen derecha, se ve un colon bastante distendido y con una coloración no tan rosácea como esperaría uno apreciarlo. Este es el plan anestésico que se aplicó de intraquirúrgico con Pipi. Se hizo una premedicación con dexmedetomidina de 1.5 microgramos kilogramo de peso, con fentanilo con 5 microgramos kilogramo de peso.
Se continuó con una fase de inducción con propofol de 2 miligramos acompañado de midazolam de 0.15 miligramos. Particularmente no se llegó a utilizar toda la dosis ya que se diluyó y se obtuvo un promedio de aplicación de un 60-70% suficiente para lograr intubar al paciente. Y finalmente se continuó con el mantenimiento de isoflurano en una primera instancia con 2% a 2 litros minutos para lograr una impregnación, y pasado el tiempo se bajó a 1% a 1 litro minuto adecuadamente. Se continuó con infusión de remifentanilo de 20 microgramos kilogramo hora y ketamina a 1 miligramo kilogramo hora. Y terminado el procedimiento, se instaló un bolo de rescate de fentanilo de 2.5 microgramos kilogramo, como se mencionó, terminando por el procedimiento, ya que el remifentanilo solo sirve para el procedimiento intranestésico, ya que es de acción ultra corta. Adicionalmente, se instauró una instalación de bupivacaína de 0.2 mililitros kilogramo en la cavidad intraperitoneal. El procedimiento quirúrgico terminó no abriendo el intestino, solamente haciendo un masaje directo a nivel del colon para lograr evacuar todas las heces. Y aquí podemos ya apreciar a Pipi 30 minutos después del procedimiento, pero sí apreciamos que Pipi sí presenta algunos rasgos característicos que vamos a detallar mediante esta escala felina, esta escala facial felina. Para empezar, podríamos apreciar la posición de las orejas de Pipi. Si tomamos en referencia estos 3 puntos donde le damos una valoración de 0 cuando se encuentran normalmente erguidas, de los cuales Pipi no presenta esto, podríamos estar ahora debatiendo si fuese moderadamente presentes o marcadamente presentes la rotación de las orejas, de los cuales en esta postura nosotros optamos en colocarle un punto a la posición de las orejas como tal. Respecto a la tensión de los ojos, no apreciamos que Pipi presente una forma más cerrada o ojos entrecerrados o de una forma elíptica los globos oculares, de los cuales sí podemos a Pipi brindarle un puntaje de 0, al menos solamente en este rango de la tensión de los ojos. Respecto a la tensión del hocico, aquí es la misma imagen, solamente que hemos logrado graficarle la curvatura de lo que sería la tensión del hocico, de los cuales a Pipi le brindamos un punto en su tensión, y normalmente este detalle este parámetro va acompañado del siguiente, que sería la posición de los bigotes, que en muchas ocasiones, si en la tensión del hocico lleva un puntaje, casi siempre se asocia a la posición de bigotes el mismo puntaje, de los cuales aquí podemos apreciar a Pipi le brindamos un puntaje de 1 punto, donde esto da al siguiente punto donde podríamos apreciar la posición de la cabeza. Ahora, si generamos una línea imaginaria, podemos ver que Pipi está a la altura de la línea de los hombros, su cuello no está muy elevado y por ende la cabeza no está por encima de los hombros, de los cuales en esta escala de la posición de la cabeza también podremos brindarle un punto a Pipi. Esto nos lleva a la escala de Pipi, donde teníamos valores de la posición de las orejas con 1 punto, la tensión de los ojos 0 puntos, la tensión del hocico 1 punto, posición de bigotes 1 punto y posición de la cabeza 1 punto. Esto hace que el resultado de Pipi sea una valoración de 4/10. Teniendo esto en cuenta, la escala indica que debemos actuar con un efecto en el paciente para disminuir el grado de dolor, ya porque esto supera la escala de dolor en el paciente. Antes de tener este resultado de 4/10, bajo la escala, el paciente ya salió de quirófano con meloxicam a la dosis indicada, dipirona a la dosis indicada y maropitán con fentanilo adicional. Entonces, basándonos en la escala, a Pipi se le agregó tramadol subcutáneo a 3 miligramos kilogramo hora y se comenzó una infusión de ketamina a 1 miligramo kilogramo hora y 10 microgramos kilogramo hora, y en el tiempo fue reduciéndose adecuadamente. Adicional a esto, ya a domicilio, una vez superados los días de inyectables con su postoperatorio y superado el internamiento, se le brindó gabapentina 15 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días y meloxicam a 0.1 miligramo vía oral cada 3 días. Se acompañó a esto de alimentación blanda y uso de prebióticos y probióticos de hasta 2 semanas, según indicaba el médico tratante. Particularmente en esta oportunidad no se pudo obtener los resultados o los videos de cómo Pipi estuvo 48 horas después, ya que justo coincidió con fechas donde en mi país fue días no laborables y no pude tener yo acceso a la comunicación con el médico veterinario que me llamó para el servicio de anestesia, y mucho menos con el tutor. Siendo así Pipi nuestro paciente número 1, podríamos ahora hablar sobre nuestra siguiente paciente, que es Ginger. Ginger es una paciente felino de 9 años con un peso de 2.6 kilogramos. Ella tenía una condición corporal muy baja de 2.5. Ella estaba en esta semana inapetente, pero tenía un estado mental activo. Un poco de la historia clínica de ella. Ginger es una paciente BILEF positivo,
que ha pasado anteriormente por procedimientos periodentales. Se le habían retirado todas las unidades dentales, a excepción de los caninos, hace ya más de un año. Se desconoce la terapéutica farmacológica que recibió hace un año, pero ya su médico encargado indicó que ya estaba dejando de alimentarse y presentar cambios físicos a la altura de sus belfos, cosa que vamos a ir detallando de a pocos. El médico tratante indicó que la terapéutica sería el retiro de las últimas unidades dentarias, de los cuales aquí podemos apreciar a Ginger ya bajo anestesia. Podemos apreciar aquí a nuestra paciente Ginger minutitos después de terminado el procedimiento quirúrgico con sus 3 unidades dentarias retiradas. Y a Ginger minutos después ya en su área de internamiento, donde estaría esperando tanto su recuperación como la visita de su tutor. Tal cual como vimos en Pipi, aquí podemos darle una puntuación a Ginger. Ginger, vamos a apreciar que su posición de sus orejitas tanto antes como el después no tiene muchos cambios, pero nosotros vamos a valorar el antes del procedimiento como tal, que era lo que más cambios notorios hemos apreciado, de los cuales en esto la posición de las orejas podemos darle una puntuación de 0. Respecto a la tensión de los ojos, en ambos contextos podemos darle una posición de 0 puntos, ya que no vemos unos ojos ni cerrados ni entrecerrados en forma elíptica. Respecto a la tensión del hocico, era un punto muy notorio a detallarse. Aquí hemos intentado darle una curvatura mediante este cursor y se puede apreciar los cambios aquí. Tal vez veamos la imagen de abajo, vemos como el belfo realmente está muy tenso de forma elíptica comparado con la que salió del procedimiento quirúrgico, que ya no tiene esa postura. Creo que sí, los cambios de los hocicos, de los belfos, es muy notorio, más allá del procedimiento, ¿no? Acá no ha pasado ni 2 horas del procedimiento que pasó por su restricción de unidades dentarias, de los cuales acá la tensión de los bigotes le damos una puntuación de 2. Respecto a la posición de los bigotes que tenía antes, como indiqué en el caso de Pipi, casi siempre va acompañado, pero no notamos unos tan marcados como estos, es por eso que a Ginger le brindamos una puntuación de 1. Respecto a la posición de la cabeza, podemos ver que Ginger sí tenía el cuello o la cabeza a la altura de los hombros, comparado con la postura después de cirugía, de los cuales a Ginger le brindamos un puntito. Esto hace que la escala de Ginger, bajo la sumatoria de todo, nos brinde un score de 4 sobre 10, de los cuales ya es la zona límite donde el paciente, si sobrepasa o es igual a 4, ya necesitaría una terapia, de analgesia para controlar el dolor. Intraquirúrgico, a Ginger se le colocó estos 2 bloqueos. Fue el bloqueo infraorbitario a 0.1 mililitro kilogramo con bupivacaína, acompañado de dexmedetomidina a 1 microgramo kilogramo. De los cuales, como fueron 2 bloqueos infraorbitarios, esto de aquí se duplicó, a excepción de la dexmedetomidina, donde en cada punto infraorbitario se colocó 0.5 microgramos kilogramo. Respecto al bloqueo mandibular, como solamente era una unidad dentaria inferior, se usó un bloqueo mandibular en un lado de la mandíbula a 0.1 mililitro kilogramo de lidocaína. A esto se le agregó el uso de meloxicam 0.1 miligramo por kilogramo de peso saliendo del procedimiento, y ya hacia receta para domicilio se agregó el uso de gabapentina de 15 miligramos kilogramo vía oral cada 12 horas por 10 días, acompañado de meloxicam a 0.1 miligramo kilogramo cada 24 horas por 2 días. Y se le acompañó con alimentación blanda, ya que él estaba acostumbrada a este tipo de alimentación, pero tampoco íbamos a dar el lujo de que el tutor se pudiese confiar y le brinde alguna otra alimentación, así que se le aclaró que debería continuar con la alimentación totalmente blanda. Particularmente a Ginger, sí se le brindó terapias de láser en la cavidad bucal, pero como fueron sesiones posteriores yo ya no pude tener acceso a dichas terapias, pero el médico encargado me informó que Ginger ya venía con 2 sesiones en una semana de láser para reducir la inflamación local que tenía, de lo cual tuvo resultados muy beneficiosos en Ginger. Siendo así, presentados los 2 casos de analgesia multimodal que podíamos presentar en ambos felinos. Por un lado, un paciente que tenía heces estancadas o fecalomas, y por otro lado un paciente que se aprovechó tanto de bloqueos de la cavidad oral como de láser terapia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo pendiente si es que tuviesen alguna duda de los casos presentados tanto de Ginger como de Pipi. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.